El tema de hoy, reflexiones sobre la guerra. Estamos, para que nos pongamos en contexto, estamos a puertas de un grave conflicto en el Medio Oriente entre Israel, Irán, Siria, Rusia y todos esos vecinos que están ahí participando. Entonces, vamos hoy a reflexionar sobre este tema. Aquí en nuestro país, donde yo estoy en Colombia, llevamos más de 70 años soportando guerra, una guerra interna, una guerra absurda. Y esta reflexión va para todos, en todos los lugares del mundo donde haya guerra, en Ucrania, en Taiwán, que aunque la guerra no se ha desatado de forma física, ahí está latente. Y por supuesto en Siria y en la Franja de Gaza. Bueno, hay otros lugares que quizás no estamos tan informados, pero también están en guerra, algunos países de África. Y aquí en América del Sur hay unas guerras latentes que no salen a la luz pública. La reflexión de hoy va para que sepamos realmente de dónde sale la guerra y qué es la guerra. La guerra básicamente se da cuando dos personas, porque la guerra es también entre personas, dos bandos, dos grupos religiosos, financieros, filosóficos, políticos, se enfrentan y no están de acuerdo porque tienen opiniones extremadamente opuestas. Por ejemplo, en política, la extrema derecha y la extrema izquierda. La extrema derecha pretende imponer dictadores para gobernar a su antojo con sus conceptos republicanos y políticos, algunos de ellos positivos para la humanidad, otros muy negativos. Y la extrema izquierda pretende tomarse el poder muchas veces por la fuerza. También, fíjense ustedes. Entonces, esas extremas, la una pretende el capitalismo total y la otra pretende el socialismo y el comunismo total. Son bandos muy opuestos, ideas bastante opuestas. Debe existir un centro, un medio, pero cuando se trata de la guerra no es posible, porque los extremos están exacerbados, esa es la palabra. O como dicen popularmente, se llenó la copa, llegaron al límite. Mire usted los palestinos y los israelitas, los judíos. Ambos vienen de la misma región. Ambos prácticamente salen de Abraham, que es el padre de esas religiones monoteístas. El Islam, que está en Irán y en otros países de la región, el cristianismo, que es la religión más grande del mundo, y por supuesto los judíos, la religión judía. Ese monoteísmo sale de Abraham, que básicamente era un líder religioso y político años antes de Cristo. Todos sabemos la historia, o al menos la mayoría habremos oído hablar de Abraham, y si no, pues estudienlo ahí en Google, van a salir muchas cosas sobre Abraham. Pero para entender un poco el contexto de esa región y de esa guerra, que es el tema que estamos hablando. Abraham tiene 2 hijos. El primero de ellos
el hijo de Agar, Ismael, y el segundo de ellos el hijo de Sara, Isaac. Agar no era exactamente una esclava. Agar era una princesa egipcia que había sido cedida por el rey o por el faraón a Abraham, teniendo en cuenta que Abraham no pudo tener hijos con Sara durante mucho tiempo. Y en esa relación, pues Abraham tiene la oportunidad de procrearse. Era muy importante en aquel tiempo tener hijos, era parte de la virilidad y de la dinastía de las familias. Y en realidad el primogénito es Ismael, no es Isaac. Pero luego viene el problema con Sara y con su descendencia. Porque dicen los que están de parte de Sara que el verdadero primogénito de Abraham es Isaac. Entonces se arma el problema. Y de ahí viene toda esa discordia que hay entre esas regiones y esas familias, por unos territorios. En realidad, ¿para qué es la guerra? Puse eso en contexto como para entender de dónde se inician las cosas. Fíjese que eso es un asunto familiar, realmente es un asunto familiar. Y luego vienen las divisiones. Entonces, si cuidamos la familia, quizás evitaríamos muchas guerras en el futuro. Dentro de las familias también hay oposiciones, hay ideas opuestas y podríamos llegar a una conciliación para que en el futuro la gente de esa familia que llegue a ser gobernante algún día, en algún momento, no se le suba el poder a la cabeza y se le olvide que existen posiciones moderadas. ¿De dónde salen, en otro aspecto de la guerra, de dónde salen los recursos de la guerra? No salen de la nada, salen de su bolsillo y de mi bolsillo. La guerra israelí está financiada por los capitales y los ahorros de los israelitas, más los ahorros de los norteamericanos. Fíjese usted a dónde va a dar la plata, a esos drones y a esa tecnología que usa Israel, porque Estados Unidos los está financiando. ¿Y de dónde sale el dinero de la guerra de Rusia? De los bolsillos de los rusos. ¿De dónde sale la guerra de Ucrania? De los bolsillos de los europeos y de los norteamericanos que están financiando esa guerra. O sea, al final de cuentas, ¿quién financia las guerras? No son los presidentes, no son los dictadores, es el pueblo, somos nosotros. Por eso debemos dejar de pensar como ovejas y plantar nuestro punto de vista de una vez por todas para no financiar guerras, para oponernos. El pueblo se puede oponer a la guerra. Estamos a puertas de una tercera guerra mundial, no nos digamos mentiras. El polvorín ya estalló. Estamos hoy domingo con la noticia de que ayer sábado y ayer mismo la recibimos, de que Irán lanzó drones y misiles contra Israel. Esto es muy grave. Esto es muy grave, es gravísimo. Porque vendrá una defensa de Irán, vendrá una defensa de Israel, se va a meter Estados Unidos, se va a meter Rusia, que está aliado con Irán. Y no quiero pensar en que esto llegue a mayores. El punto de la financiación está claro, es de los bolsillos de nosotros, no es de los grandes dictadores ni de los presidentes. Y la responsabilidad de los senados, de los gobiernos, de esas partes fundamentales que están debajo del presidente o a la par del presidente, porque existen los poderes. Y todos esos poderes, incluidos del presidente que tiene su opinión,
pero al lado de él hay otros que también van a influir en la decisión de la guerra, como en el caso de Estados Unidos. Nada se financia si no está aprobado por el Congreso. Entonces, ellos también son responsables de gastar su dinero y mi dinero en las guerras. Nosotros aquí en Colombia llevamos 70 años malgastando el dinero en una guerra innecesaria, una guerra que se puede evitar. ¿De qué manera? Una manera muy sencilla, dándole mejores oportunidades al pueblo, dándole mejores oportunidades a las regiones más apartadas de Colombia, porque hay regiones donde no llega la justicia y esas regiones son aprovechadas por los disidentes y por los delincuentes. Que hoy en día esta guerra no es política, hoy en día esta guerra es una guerra de otras situaciones. No me gusta entrar en ese tema, pero hay que reconocerlo. Es el narcotráfico. Es una guerra, y una guerra perdida. Entonces es lamentable que nuestro dinero vaya a ese tipo de guerras. Ahora, hablemos de otros lugares del mundo. ¿Que la guerra de los palestinos y los israelitas se podría solucionar? Claro que sí. Cada uno con su territorio, pero ambos quieren expandirse. Sobre todo uno de esos bandos quiere aniquilar completamente al otro. Esos dos hermanos, el hijo de Abraham, Ismael, y el hijo de Abraham, Isaac, son los que realmente iniciaron esta guerra. Ahora, se supone que hay un Dios por encima de todo esto, y ese Dios en realidad también es responsable de las guerras. Solemos pensar en Dios como alguien muy bueno, que todo nos perdona y que hace que todo funcione correctamente, pero Dios está por encima de todo. Y esa guerra, dado que nosotros somos parte de la divinidad, o sea, nosotros influimos sobre el concepto de Dios, nosotros podemos hacer que las guerras se terminen. Nosotros podemos hacer oración y usar inteligencia para que las guerras se acaben. En realidad los extremos no sirven, porque los extremos lo único que hacen es producir guerra permanente. Hay unos puntos tibios, intermedios, ni el agua totalmente fría, ni el agua totalmente caliente, porque ambas queman. Hay que bañarse con agua tibia para soportar la vida. La vida está soportada en agua tibia, no en los extremos. Entonces, en ese centro, en esa agua tibia, es donde podemos soportar la vida. Y ahí es donde deberíamos de buscar la solución. El tema de hoy de la guerra es para que entremos en conciencia. Yo tengo en este canal un tema especializado para la oración por la paz mundial. Y ahí hago una sugerencia de unir de todo corazón en oración a la gente por la paz. Yo soy de los que piensa que la oración funciona, porque en realidad, ¿qué es la oración? Es la emanación de un pensamiento entre varias personas, entre miles y millones, que puede llegar a producir un resultado. Y si millones y millones de personas estamos a favor de la paz, es muy probable que los dirigentes y las circunstancias, los soldados, los generales, se vayan hacia la paz, reconociendo que la guerra es un negocio miserable. La guerra es un demonio, es un negocio del demonio, es un negocio del mal, del área de la oscuridad. La guerra en realidad ha producido grandes tragedias. La Segunda Guerra Mundial produjo
más de 50 millones de muertos. Ustedes pueden imaginar cuántos son 50 millones de muertos. Para ponernos en contexto, es todo Colombia muerta. Eso es la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasaría en una tercera? Pues ni pensarlo. Son aniquilados millones de personas en instantes, porque ya sería una guerra nuclear. Entonces, vale la pena la reflexión que estamos haciendo en el día de hoy. La guerra, como decía una canción de Mercedes Sosa, es un animal grande y pisa duro. Entonces, oremos para que esto no ocurra. Los invito a reflexionar sobre la guerra y los invito a saber que es de su bolsillo que salen los recursos para las balas y los fusiles y los tanques y los drones y toda esa maravillosa tecnología que se ha usado para el mal. Bueno, son mis intenciones buscar la paz. Realmente la única manera de vivir y soportar la vida es buscar la paz y la armonía. ¿Qué es la felicidad? Un estado de armonía. En la guerra no hay armonía, así que la guerra debe ser evitada y debe ser conversada para que finalmente se obtenga la paz. El objetivo de la guerra es dominar para que el ego se satisfaga, para que el ego tenga más tierra o más poder. Pero nosotros los ciudadanos del común podemos evitar eso. ¿Cómo? Mediante el poder de la oración y saliendo a las calles a decir no a la guerra, no a las invasiones y sí al respeto de los derechos fundamentales del hombre y de la paz para la humanidad. Esto se puede hacer y esto se debe hacer. Ahí les dejo estas inquietudes. Ahí les dejo mi pensamiento como libre pensador. Recuerden, yo no represento partidos políticos, ni religiones, ni filosofías. Simplemente expreso mi pensamiento desde el punto de vista de un libre pensador. Pueden compartir este mensaje con 10 personas si así lo consideran importante. Y pueden afiliarse, pueden unirse al canal Oro Espiritual para que tenga más difusión. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día, una buena semana y que Dios bendiga su camino. Si le gustan estos audios y estos videos, hágale clic a la campanita. También hágale clic a la manito arriba y escríbanos al canal Oro Espiritual para decirle cómo nos puede apoyar. Que tengan una buena semana, un bonito día y que Dios bendiga su camino.